Um, Les está hablando Amy Marón, coordinadora de gestión del conocimiento de la unidad de apoyo de ICA desde Quito, Ecuador. Uh, Les quiero solo dar un par de instrucciones antes de que le paso la voz a Jackie para presentarnos con la expositora de la sesión de hoy. Eh, Ustedes notarán que como participantes no tienen micrófonos, eso más que nada es para asegurar la estabilidad de la conexión y la calidad del mismo sonido en la plataforma. Entonces, en la medida que vayan surgiendo consultas, inquietudes durante la presentación de hoy, por favor, les pedimos que pongan en el chat. Yo y mi colega Karina Lichitz vamos a estar pendientes más que nada a estas inquietudes y si también tienen problemas técnicos que nos pueden poner ahí. Lo otro es que para asegurar buena conectividad y estabilidad de su conexión durante esta sesión, lo ideal es que estén en un cable. Si se les va el sonido, muchas veces se retoma rápidamente, pero lo que sí es, si encuentran que durante un espacio de un minuto ya no escuchan, lo que puedo recomendarles lo mejor es cerrar la ventana y entrar nuevamente a través del enlace. Eso generalmente resuelve el problema, pero si pueden estar en cable es lo ideal para asegurar estabilidad en su conexión. Y en el caso de que tienen problemas que ya no pueden resolver, lo que sí quería avisarles es que estamos grabando esta sesión y la vamos a poner a disposición de ustedes a través del espacio del mismo grupo de desarrollo de capacidades en el sitio de ICA. Entonces, después de esta sesión enviaremos esa información vía correo. Y sin otro que mencionar, voy a pasar a Jackie para que nos pueda dar un poco de... Gracias, gracias Amy. Buenos días a todos y todas. Iniciamos nuestro primer webinar del módulo número 2, que como ustedes saben está muy enfocado al tema de incorporar el enfoque de género en las diferentes etapas del ciclo del proyecto. Hoy tenemos la participación de la colega Cinia Carranza López. Cinia es mexicana, ella tiene una maestría en medio ambiente y desarrollo integrado. Su trabajo se ha enfocado durante mucho tiempo en comunidades rurales e indígenas y en la planeación de los manejos de los recursos naturales. También ella ha trabajado el tema de economía solidaria, cambio climático, gestión integral del riesgo y fortalecimiento de las capacidades locales. Todas estas acciones que ha realizado la colega se han enfocado, han sido con enfoque de género y también intercultural. Ella es fundadora y coordinadora técnica de la organización Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias y nosotros estamos muy contentos de que haya aceptado dar esta primera sesión que trata sobre el tema de diagnósticos participativos con enfoque de género. Y como ustedes saben, con esa experiencia, pues creo que va a ser muy enriquecedor compartir con ella sus conocimientos y desde ya agradecerle a Cinia por colaborar y por estar acá con nosotras compartiendo toda esa experiencia que tiene sobre el tema. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas todas y todos, muchas gracias. Pues vamos a empezar el tema del día de hoy. Quiero decirles que estoy muy contenta de poder estar con esta tecnología conectada en tantos lugares. Y bueno, pues y para mí es un gusto poder compartirles pues, la experiencia que he tenido a lo largo de este tiempo en este tipo de trabajo. Buenos días. Ok, bueno, vamos a empezar. No sé si ustedes, algunos de ustedes ya hayan trabajado diagnósticos, pero entonces vamos a empezar con los conceptos básicos.
¿Qué es un diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es un proceso sistemático que sirve para reconocer una determinada situación en un lugar determinado y el porqué de su existencia. Esto quiere decir que vamos a ver qué es lo que está pasando en ese lugar, en un lugar determinado, sobre determinada situación, y entender el por qué está sucediendo o el por qué las cosas están de esa manera. Eso es de manera tradicional lo que es un diagnóstico. Y estos diagnósticos planteados así, pues están hechos por los consultores o las personas que son contratadas en algún lugar, llegan, hacen el diagnóstico y devuelven los resultados. Sin embargo, bueno, a nosotros nos interesa tener un diagnóstico con otras características. En este caso, el diagnóstico que nos interesa a nosotros, en primer lugar, tiene que ser un diagnóstico participativo. ¿Qué quiere decir esto de participativo? Lo que significa es que esta construcción, este proceso de entender qué es lo que está pasando en algún lugar determinado, tiene que hacerse con la intervención y opiniones de las personas que están viviendo en un lugar determinado y están viviendo esta situación. Lo que quiere decir es que estas personas tienen que ser parte integrante de todo este proceso, deben de participar desde el principio, desde definir qué es lo que se quiere hacer y en todo el proceso hasta obtener pues el resultado deseado. Y para ello, obviamente, pues que hay que diseñar estrategias, métodos, herramientas para facilitar estos procesos de diagnóstico hacia la gente que se está incorporando. Sobre todo cuando trabajamos, es muy importante esto sobre todo cuando estamos trabajando en comunidades indígenas, en comunidades rurales donde estos conceptos son nuevos y la gente primero tiene que entender de qué se va a tratar el asunto para que a partir de ahí, pues entonces puedan participar, puedan opinar, puedan entonces vertir todo el conocimiento que tienen y hacer una construcción colectiva. Pero bueno, el diagnóstico que nosotros estamos esperando no solamente tiene que ser participativo. Este diagnóstico también debe tener otra característica fundamental, y es que tiene que ser con enfoque de género. En el enfoque de género, lo que buscamos es que se pueda diferenciar de manera muy clara qué necesidades, qué visiones, qué propuestas tienen las mujeres y qué propuestas tienen los hombres. Esto es fundamental, porque generalmente los diagnósticos que no se hacen con esta visión, pues ven a la población como un ente homogéneo. Y como bien sabemos, pues hay muchas diferencias entre mujeres y hombres. Por ello es necesario que cada vez que hagamos un diagnóstico tengamos este enfoque de género si realmente queremos conocer qué es lo que está sucediendo, poder diferenciar y hacer propuestas enfocadas a cada una de las necesidades de ambos géneros y además también para que sea un proceso incluyente y estemos dando propuestas a toda la población, no solamente a un sector como generalmente se hace cuando no se trabaja con enfoque de género. Entonces, bueno, estos son nuestros principios básicos de lo que tiene que ser un diagnóstico participativo con enfoque de género. Deben de participar mujeres, deben de participar hombres y tenemos que poder tener con muy claridad diferenciar las necesidades de ambos géneros, también entender que tenemos que trabajar con diferentes edades, porque también las necesidades, visiones y propuestas de los jóvenes, de los niños, de la población de la tercera edad, pues obviamente que es diferente a la que tiene cierto sector de determinada edad. Entonces, tenemos que diferenciar ambos géneros
y también diferenciar por edades. Algo muy importante en esta cuestión es también la parte de la interculturalidad. Aquí nos estamos refiriendo a poder identificar de manera muy clara cuál es esa cultura, cuál es esa cosmovisión, esas costumbres que tienen que ver con todos los roles, todas las maneras de relacionarse entre las personas y cómo influye esta cultura en estos roles, en esta forma de ver la vida. Eso es importantísimo, porque cada quien, nosotros tenemos una cultura, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra forma de concebir el mundo, pero en cada lugar pues tienen sus particularidades y es importantísimo que esto lo tengamos en cuenta también para que lo que nosotros estemos facilitando incorpore esta visión y las propuestas pues estén apegadas a la realidad que se vive en cada lugar determinado. Ok. Para empezar, la cuestión del diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer y que es importantísimo es definir nuestro objetivo. Tiene que ser un objetivo claro, acotado, que nos permita guiar todo el proceso del diagnóstico. Esto, al tener un objetivo claro y bien acotado, va a evitar que nos desviemos, que busquemos la información suficiente y necesaria para llevar a cabo el diagnóstico, que no nos estemos llenando de información que no nos va a servir para el objetivo que tenemos y acotar muy bien entonces nuestro diseño y nuestra estrategia de trabajo. Un diagnóstico, un objetivo claro, debe de contestarnos qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Tiene que ser, como ustedes saben, en todo proceso de planeación y de diagnósticos, debemos de tener únicamente un objetivo general y podemos tener varios objetivos específicos. El objetivo general es el que nos va a guiar hacia lo que queremos lograr. Los objetivos específicos nos van a ir ayudando a alcanzar ese objetivo general. Esto es muy importante. Un objetivo claro que nos responda a qué queremos y para qué queremos. Y esto va a permitir que desde un principio podamos tener un buen diseño metodológico desde el principio y no nos perdamos y podemos enfocar toda nuestra energía hacia lo que queremos lograr. Otra cosa muy importante es las escalas de trabajo. Al tener definido de manera muy clara cuál es nuestro objetivo, entonces pues de manera natural podemos ya ver cuál es la escala de trabajo en la que vamos a trabajar. Estas escalas de trabajo pues pueden ir desde una cuestión muy particular, individual, o que vamos a trabajar con la familia, o vamos a trabajar con la comunidad, o con la provincia, o con el país, o con a nivel internacional. Va a depender precisamente del objetivo que nosotros tengamos. Las escalas de trabajo también pueden ser varias dentro de un mismo objetivo. Si nosotros queremos entender cómo está repercutiendo la política nacional en la toma de decisiones de las mujeres de un lugar determinado, obviamente que tenemos que trabajar entonces en diferentes escalas, desde la localidad, desde la provincia y a nivel nacional, que es de donde vienen estas políticas. Esto es algo de lo que se tiene que discutir y preparar cuando hacemos nuestro diseño del diagnóstico. Entonces, ya teniendo claras estas escalas, pues nos va a ir permitiendo también ver qué información que necesitamos en cada una de ellas, qué necesitamos contestarnos, cuáles van a ser nuestras preguntas para cada una de estas escalas de trabajo en las que vamos a estar interactuando. Algo que también es, ya que tenemos una primera idea de cuál es nuestro objetivo, nuestras escalas de trabajo y que ya tenemos claro esto,
El siguiente paso, que es muy importante, es tener el contexto. Este contexto nos va a decir cuáles son las características de la población con que se va a trabajar, en qué condiciones están, condiciones políticas, culturales, cuáles son los espacios formales, cuál es la problemática o cuál es lo que queremos nosotros diagnosticar. Este contexto, esta información nos va a permitir plantear un buen objetivo y definir de manera clara las escalas de trabajo. Ya que tengamos esto, lo que tenemos que hacer es, con esta revisión bibliográfica, visitar a las autoridades, visitar a la gente en donde se va a hacer el diagnóstico, para entonces empezar una serie de ideas, de empezar a compartir ideas, y esto va a ayudarnos a definir, afinar, a terminar de afinar nuestro objetivo y las escalas de trabajo. En esta etapa es muy importante la participación de todas las personas, mujeres, hombres, actores y actoras que van a estar participando en este proceso de diagnóstico, porque desde esta etapa hay que incorporar a la gente. Si queremos que realmente sea un proceso participativo, desde la etapa desde definir el objetivo, definir cuál va a ser la estrategia de trabajo, cuáles van a ser los métodos, todo esto, si lo hacemos de manera conjunta con la gente con la que vamos a estar trabajando, pues va a ayudar muchísimo, porque precisamente es para estas personas para quien va a ser el diagnóstico, y a quienes más que a nadie es a quien les debe de servir y funcionar. Entonces, es un momento en donde juntamos las experiencias, juntamos las visiones y podemos afinar nuestro objetivo, y esto nos va a dar pie a poder diseñar nuestra estrategia para hacer el diagnóstico. El diagnóstico tiene que tener una visión integral. Si no tenemos una visión integral, yo siempre digo que es como un banco. Un banco tiene tres patitas. Si le quitamos una pata, pues se nos va a ir de lado y se nos va a caer. Entonces, esta visión integral tiene estas tres patitas, que es nuestro banco en el que nos vamos a sostener para ir construyendo este diagnóstico. Por un lado está la parte social y humana. La parte social, que se refiere a toda la población, su dinámica, y la parte humana tiene que ver con las relaciones, las interrelaciones que se tienen en un lugar determinado. Por ejemplo, todas las relaciones intrafamiliares, intragenéricas, toda la parte de vinculación humana que hay en ese espacio. En la parte física ambiental, pues se refiere al espacio físico en el que vamos a estar trabajando, el territorio de la población o del lugar a donde vamos a trabajar, y toda la parte que tiene que ver con el medio ambiente. Y por último, está la parte económica y la parte productiva. Estos son nuestros tres ejes de trabajo. Y entre ellos se vinculan, si ustedes pueden ver, para tener una visión integral, esto se vincula entre sí, porque todas estas interacciones nos van a ir explicando qué es lo que está sucediendo, y a partir de ahí, pues nosotros podemos ir haciendo propuestas también de lo que salga de este diagnóstico que estemos elaborando. En la parte social humana, tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con la población para que tenga un enfoque de género. Desde el principio tenemos que diferenciar la parte sexos, edades, la dinámica de la población, cómo está distribuida esta población. Y desde este momento tenemos que ir identificando, por ejemplo, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades, en dónde están, cuáles son sus roles. Y como les mencionaba hace rato, pues tiene que estar muy vinculado con su cultura y sus rasgos, que nos permite, sus rasgos de cosmovisión, de cómo es esta relación que tienen con el territorio, con la naturaleza,
cómo son estos vínculos, es la parte cultural que también es fundamental y es un eje que nos va a ir acompañando en todo el proceso. En esta parte social humana, pues también tenemos que identificar de manera muy clara cuáles son los grupos, los actores, las actoras que están participando en la comunidad, por ejemplo, si tienen comités de salud, comités de padre de familia, si tienen grupos de mujeres organizadas para producir, grupos de mujeres o de hombres para reuniones de diferentes cosas. Eso se tiene que identificar de manera muy clara sin perder de vista el objetivo. O sea, el objetivo nos va a decir qué tipo de actores, qué tipo de grupos son los que necesitamos identificar para lograr el objetivo de nuestro diagnóstico y no perdernos en un montón de información que no nos va a llevar a cumplir el objetivo. En este eje también está las formas de organización política, social y la toma de decisiones. Tenemos que identificar cómo se organizan, cómo toman decisiones, cuáles son las estrategias o las formas en que manejan la política, nombran a sus representantes, a sus gobernantes, cómo están organizados también la parte social. Esto es algo también importante que tenemos que estar contemplando en este eje social humano. Y bueno, la parte, como yo mencionaba, de la parte humana de este eje, pues tiene que ver con las relaciones intrafamiliares, intragenéricas, o sea, cuál es el vínculo, la forma en que se relacionan, cómo son esas relaciones, cómo en estas relaciones podemos identificar si hay violencia, qué tipo de violencia hay, qué se hace, cuáles las interacciones que tiene la familia ante situaciones determinadas. Entonces, esto es, dependiendo de nuestro objetivo, tendremos que definir qué de estas relaciones que se tienen a diferentes escalas se tienen que identificar y analizar en un diagnóstico. Dentro de este tipo de cosas se entra también las cuestiones de poder, que es como cómo las mujeres, los hombres, hacen uso de los recursos, de los servicios, tienen acceso a ellos, pero sobre todo como quién tiene ese control de esos bienes, de esos servicios, quién está tomando las decisiones y qué es lo que está decidiendo sobre esto, y si sus decisiones están nada más vistas desde un punto de vista hacia un género o está integrando ambos géneros. En este eje también entran pues la cuestión de la salud, de la educación formal, no formal, enfermedades, si tienen, por ejemplo, cómo atienden la cuestión de las enfermedades, si tienen medicina tradicional, si tienen formas culturales de dar atención y prevención a estas enfermedades o con qué servicios médicos cuentan. Y aquí también no solamente son los servicios, sino la calidad y calidez de estos servicios. Sobre todo cuando estamos hablando desde un enfoque de género, es muy importante esta parte de salud en las mujeres, ¿no? Se puede identificar si estos servicios de salud son servicios que se están haciendo con calidez hacia las mujeres y con calidad. Eh, Pensando obviamente que por nuestra necesidad de asistir a servicios ginecológicos y de atenciones muy específicas de las necesidades de salud de las mujeres, esto es algo que también se debe tener mucho, ponernos los lentes para poder visualizarlo y entonces tener esta sensibilidad de poder identificar la calidez y la calidad de los servicios. Y no solamente en la salud, también en los servicios de educación, ¿no? Cómo está haciendo esa educación, con qué calidad y con qué calidez se está haciendo. Por poner un ejemplo, en el caso de la educación, si se va a hacer un diagnóstico de cómo está la educación en determinado lugar con enfoque de género, pues aquí en cuestiones humanas tenemos que identificar
por ejemplo, que no haya bullying, que si no se están sintiendo agredidas las niñas, los niños, cuáles son estas relaciones entre intragenéricas y con sus profesores y personas que están impartiendo la educación. La parte ambiental, física ambiental. En esta parte física ambiental, lo primero que tenemos que hacer es delimitar nuestro territorio, nuestro espacio de diagnóstico. Entonces, lo tenemos que ubicar geográficamente y delimitar hasta dónde va a llegar esta escala de trabajo a nivel local o a nivel local o a nivel de provincia. Delimitarlo, la ubicación geográfica, identificando claramente, pues, desde la cartografía, que es una herramienta muy importante para poder visualizar cómo están las cosas en esta cartografía, en este espacio, primero delimitarlo y a partir de ahí se puede ir virtiendo información de todo tipo, desde dónde están las vías de acceso, dónde están ubicados los poblados, en cómo están las características del territorio en donde estamos, qué características tiene, si es un lugar plano, si es un lugar con montañas, si es un lugar de difícil acceso. Eh, Esto nos va a permitir también, pues, tener una idea de la movilidad que puede tener la población, la facilidad de moverse a centros más grandes. Eh, Nos va a ayudar también a ver si tienen posibilidades para estar viajando de un lado a otro. En fin, o sea, nos da muchísima información el tener ubicados geográficamente y con las características de este territorio, cómo es esta vinculación y cómo permite, facilita o dificulta a la población su acceso a diferentes servicios y recursos. En este sentido, también es importante identificar el uso del suelo y la vegetación que se tiene en este lugar determinado. El uso del suelo se refiere a si es un uso agrícola, si es un uso forestal, si es un uso habitacional, sobre todo cuando estamos trabajando en comunidades rurales, indígenas, es muy importante tener esta información porque tenemos que entender esta relación de sociedad-naturaleza, cómo se vinculan con los diferentes recursos que hay en un territorio, porque de ello va a depender pues el desarrollo de las personas que viven en ese lugar. La cuestión del agua es fundamental, la cuestión hidrográfica, de poder conocer, pues, con qué recursos hídricos cuentan, si son recursos que están permanentemente o son intermitentes. La cuestión del clima, aquí es importantísimo, porque como ustedes saben, con esta cuestión del cambio climático, pues cada día las variaciones climáticas y los eventos hidrometeorológicos pues afectan seriamente a la población y sobre todo a la población más vulnerable. Y esta población pues, vulnerable generalmente, las mujeres son más vulnerables que los hombres por sus condiciones de marginación, de pobreza, de violencia, en fin, ¿no? Son características que las ponen en un estado de vulnerabilidad. No es que nosotras como mujeres seamos vulnerables, sino son las condiciones que en un momento dado nos ponen en un estado de vulnerabilidad. Y generalmente las condiciones siempre son más adversas para nosotras que para los hombres. En este eje físico-ambiental, pues está la parte de los recursos naturales, en donde tenemos que identificar qué recursos hay y qué uso se les está dando esos recursos, quién está usando esos recursos, cómo los usan, para qué y qué bienes ecosistémicos se están brindando a un territorio determinado.
Después tenemos la parte productiva, económica productiva. Esta parte económica productiva es esta interrelación de la sociedad con la naturaleza y el uso y aprovechamiento que hace de ella o de su entorno. Y en este sentido, bueno, las actividades productivas pues tiene que ver qué se está haciendo, cómo lo están haciendo, si está funcionando, no está funcionando, qué tanto están produciendo, la forma en que tienen para producir. Es un diagnóstico de cómo está la situación y qué problemas pueden tener en las cuestiones productivas. También es importante en el caso de comunidades, sobre todo rurales, ver de todas estas actividades productivas que tienen, qué medios de comercialización tienen, cómo hacen que toda esa riqueza de su territorio se convierta realmente en bienestar, en ingresos económicos para la población. Esta parte de la comercialización generalmente es un cuello de botella en las comunidades rurales. A veces tienen mucha producción, pero no tienen los vías para comercializar. Además, un comercio justo en donde se les pague lo que debe ser y el costo real de las cosas. En esta parte de la comercialización, generalmente, bueno, en el caso de México, no sé cómo sea en otros lugares, quien se lleva la mayor ganancia, pues son los intermediarios. Entonces, esto es importante también tenerlo visualizado dentro del diagnóstico. El empleo formal y no formal, cuáles son las formas de generar ingresos para las mujeres y los hombres, cuánto gana una mujer, cuánto gana un hombre. Aquí podemos identificar claramente brechas de género, por ejemplo, en cuestiones de salarios, cuánto gana una mujer y un hombre haciendo el mismo trabajo. Esta información nos va a servir para entender cuáles estas dinámicas y poder diagnosticar de manera muy clara las brechas de género y qué tenemos que hacer para disminuir esas brechas y lograr una igualdad sustantiva. Tenemos también pues las instituciones y programas que están apoyando o trabajando en un lugar determinado. Entonces, como pueden ver, aquí estoy mencionando algunas cosas. Obviamente que dependiendo del objetivo de su diagnóstico, se tendrán que ir definiendo qué es lo que queremos saber y conocer. Lo que no tenemos que perder de vista nada más es que siempre, independientemente del objetivo, siempre tenemos que tener esta visión integral de las tres patitas que es nuestro eje social humano, físico-ambiental y económico-productivo. ¿Para qué nos va a servir toda esta información? Pues precisamente para conocer en qué condición y posición vivimos las mujeres y qué tenemos que hacer para cambiarlo y mejorarlo. Y de igual manera, en qué condición y posición viven los hombres y qué se tiene que hacer para cambiar o mejorar esta situación. Siempre pensando en que ambos géneros tenemos visiones, necesidades diferentes y que nuestro diagnóstico tiene que dar respuesta a ambos géneros de manera diferenciada. Pues ya que tenemos claro esto, pasamos ya al diseño de nuestro diagnóstico. Yo aquí puse un esquemita que facilita de manera muy clara qué es lo que tenemos que hacer. Y es en base a las preguntas, ¿qué información necesito? ¿Qué tengo yo que saber para poder entender qué está pasando qué es lo que está sucediendo ante esta situación? Y entonces, si ustedes pueden ver, aquí tenemos, déjenme ver si puedo sacar mi puntero, ¿no? La parte, tenemos nuestro eje, que es el social humano. Aquí es, como acabamos de ver, todo lo que incluye el eje social humano. Y tenemos las escalas de trabajo, por ejemplo, a escala familiar,
provincia, nación, dependiendo de nuestro objetivo, y qué tenemos que contestarnos en cada uno de estos ejes y a estas escalas. Aquí hay un ejemplo, son ejemplos y las preguntas pues variarán de acuerdo al objetivo que tenemos. Es, por ejemplo, para entender la dinámica familiar, ¿qué tareas tiene cada integrante de la familia? O sea, conocer la división del trabajo por edades y sexos a nivel familiar, quién decide y quién decidía antes, o sea, cómo ha ido cambiando, si es que hay cambios o sigue igual, en la toma de decisiones y las relaciones de poder a nivel familiar, qué conflictos existían o existen actualmente en la familia, cuáles son las costumbres, culturas en las relaciones intrafamiliares. Aquí hay algo que es importante también, es tener una visión de pasado y presente para poder reconstruir la historia. Cuando hagamos esta investigación, acuérdense que tenemos que tener la idea de cómo era antes y cómo es ahora, para que entonces eso nos permita tener una historia de los procesos y a partir de ahí poder entender qué es lo que está pasando y hacia dónde va a ir. En la parte de provincia, la escala, pues aquí es más, por ejemplo, cuáles son, si las mujeres votan o son electas para ocupar cargos de gobierno o de representación, cuántas mujeres y cuántos hombres son poseedores o dueños de la tierra en esa localidad o en esa provincia, cuántas mujeres ocupan o han ocupado cargos de toma de decisiones, cuál es el máximo cargo que han ocupado, quiénes deciden sobre el uso y manejo de los servicios que existen en la provincia o municipio, en fin, o sea, son preguntas que tenemos que plantearnos desde que hagamos el diseño de de nuestro diagnóstico para poder identificar también qué métodos, qué herramientas vamos a utilizar para obtener esta información, para podernos contestar estas preguntas y poder ir ir conociendo y poder ir armando nuestro diagnóstico. Aquí tenemos en este cuadrito también la cuestión física ambiental, por ejemplo, a nivel familiar, algunas de las preguntas que se pueden plantear dependiendo de nuestro objetivo. Por ejemplo, si en la familia se tiene terreno para sembrar, ¿y de quién es ese terreno? ¿A quién le pertenece la tierra que tienen para hacer aprovechamiento la familia? ¿Quién decide sobre lo que se va a sembrar? A nivel, por ejemplo, de poblado, ¿quién tiene el control de los recursos naturales? ¿Quién lo tenía y quién lo tiene? ¿Cómo afecta, por ejemplo, el clima a mujeres y hombres, diferenciando la población infantil, la población de jóvenes, las personas de la tercera edad? ¿Mm? O sea, aquí tenemos que plantear todas las preguntas que nos ayuden a entender qué es lo que necesitamos diagnosticar enfocadas a nuestro objetivo. Y por último tenemos la parte económica productiva, y igual aquí tenemos algunos ejemplos de nivel familiar, de provincia, que tenemos que estarnos contestando para que podamos entender la realidad de ese lugar determinado. Y los métodos que vamos a utilizar para cada uno de ellos. Estos métodos, generalmente en las técnicas participativas, conviene obtener esta información por por dos o tres medios diferentes. Esto nos va a permitir verificar que la información que estamos obteniendo es fidedigna. Es una manera de triangular la información. Por ejemplo, ¿quién decide lo que se va a sembrar? Bueno, eso se lo preguntamos a la mujer, al hombre, se lo preguntamos también a los hijos, hijas, para que ver que esa información realmente, que lo que nos están diciendo es fidedigno. Y también podemos consultarlo pues con gente que esté ahí cercana, que sepa de la dinámica en que está la familia. Esto de triangular la información es básico, porque sobre todo cuando no nos hemos
ganado la confianza de la población y la población con la que estamos trabajando no tiene todavía el empoderamiento de sentir que es un proceso propio, pues generalmente a veces no se dicen las cosas como son, hay información que se oculta o se targiversa pensando que esa información pues se va a usar para otros fines. Entonces la manera que se debe de hacer es siempre triangular la información, buscar obtener contestarnos esa misma pregunta a través de 2 o 3 métodos o herramientas diferentes. ¿Cuáles son estos métodos o herramientas que podemos usar para obtener esta información? Bueno, por un lado tenemos la revisión bibliográfica de documentos que ya existan, por eso lo habíamos puesto desde el principio cuando estamos haciendo nuestro diseño, definiendo nuestro objetivo, pues esta revisión que nos permita documentarnos y tener idea de cómo están las cosas. Tenemos también otra herramienta muy importante que son los talleres, la definición de los talleres que vamos a hacer, con mucha claridad qué respuestas vamos a contestarnos con estos talleres y eso nos va a ayudar también a definir y a diseñar los talleres que necesitamos. Si vamos a trabajar con mujeres por aparte o con hombres, si vamos a trabajar de manera conjunta, si vamos a trabajar con qué población vamos a trabajar, si niños, niñas, jóvenes, en fin, y qué es lo que vamos a contestarnos en estos talleres. Igual los recorridos de campo es otra manera de ir recabando información, viendo en qué condiciones están los recursos y el territorio en el que se está desarrollando el diagnóstico. La cartografía, como les mencionaba hace rato, pues bueno, también es una herramienta muy importante porque nos brinda mucha información desde espacial y temporal, o sea que en un espacio y en un tiempo determinado podemos aquí ver muchísimas cosas, ¿no? Cómo ha ido cambiando, por ejemplo, cómo ha ido creciendo la población, cómo han ido creciendo las vías de comunicación, cómo han ido avanzando los bosques o deteriorándose, en fin. O sea, esto nos da muchísima información, igual que la fotografía aérea y las imágenes de satélite. Estos son algunas de las herramientas eh, que podemos utilizar, así como entrevistas también, las entrevistas con informantes claves, como son las personas mayores, ancianas, ancianos, autoridades, maestras, maestros, representantes de grupos, en fin, o sea, todas las personas, mujeres y hombres, que nos puedan dar información sobre lo que nosotros necesitamos. Las encuestas, los censos, son otra manera también de obtener información. Todo esto pues obviamente se tendrá que diseñar en base a lo que nosotros queramos contestar. Ya que tenemos el diseño de nuestro diagnóstico, pues tenemos entonces que tener que garantizar para que sea realmente participativo y con enfoque de género, que haya una participación de mujeres y hombres de diversas edades y de todos los grupos representativos de la población. En esta participación no basta con que estén las mujeres y los hombres. Tenemos que buscar los mecanismos para que sea una participación proporcional e igualitaria. O sea, que tanto las mujeres como los hombres tengan su espacio para hablar, para expresarse, para discutir, para analizar, para tomar decisiones de manera igualitaria. Aquí es, por ejemplo, muy importante toda la parte intercultural para poder diseñar esta parte, de ver cómo funciona la participación de las mujeres, y ahí podemos decidir si pueden ser grupos mixtos o tenemos que trabajar por separado con mujeres, con hombres. Va a depender de todo este contexto en el que vayamos a diseñar, en el contexto donde vamos a desarrollar el diagnóstico. Y esta participación tiene que estar en todo momento, desde el diseño
el levantamiento de información, la discusión y el análisis de la información y, pues fundamental, en la toma de decisiones, en donde tiene que haber una toma de decisiones en donde las mujeres se empoderen y puedan estar decidiendo qué es lo que quieren hacer para mejorar su vida, cambiar su condición y posición. Bueno, entonces aquí está como una ruta tratando de hacer un resumen de lo que hemos visto. Bueno, es definir claramente el objetivo y de aquí las escalas de trabajo. Voy a traer mi cursor. Nuestro objetivo y nuestras escalas de trabajo que van íntimamente relacionadas. A partir de aquí, bueno, ubicar claramente el contexto. Esto nos va a dar pie para hacer el diseño del diagnóstico, hacer la preparación del trabajo, que es organizar a los grupos, identificar, ver las formas en que va a funcionar, y a partir de esto ya estamos listas y listos para iniciar el desarrollo del diagnóstico. Ok. El diagnóstico, espero, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a continuar. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ahí vamos. Bueno, ya que tenemos ya todo esta parte de diseño, de cómo va avanzando todo nuestro diseño y nuestro diagnóstico, bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que es el diagnóstico. Eh, yo siempre pongo el ejemplo del doctor, porque eso es como una manera muy clara de explicar los pasos, las etapas que tenemos que seguir para la construcción del diagnóstico. Bueno, cuando vamos al doctor, lo primero que hace el doctor es preguntarnos, pues hacernos una serie de preguntas para qué es lo que nos está pasando, ¿no? A esto le llamamos la etapa de caracterización o la etapa descriptiva. Tenemos que describir qué es lo que está sucediendo y en esta descripción, pues tiene que ser, como les mencionaba yo, tanto la parte pasada como presente para poder construir la historia y entender cómo son los procesos, para poderlo entender como un proceso. Cuando hablamos de un proceso, obviamente que incorpora la parte pasada, presente y futura. Entonces no estamos viendo una fotografía estática sobre la que vamos a trabajar, sino que tenemos que entender qué es lo que ha ido pasando para llegar a una situación determinada. Entonces, en esta parte hacemos nuestras preguntas, por ejemplo, qué hay y qué había, cuánto hay, cuánto había, dónde está, dónde estaba, cómo está, cómo estaba, es la describir cómo están las cosas. Y esto, pues obviamente que basado ya en nuestro diagnóstico, en nuestro diseño de nuestro diagnóstico. Las preguntas que nos vamos a contestar. Esta es la parte de descripción. Entonces, cuando vamos al doctor, pues el doctor nos hace una serie de preguntas, nos dice cómo hemos estado, cómo nos sentimos, desde cuándo empezó, cuánto tiempo lleva esto, cómo ha evolucionado. Si es necesario, pues hace algunos estudios más para poder tener toda la información y después de esta información, entonces nos puede dar, hace un análisis de esta información y puede ir entendiendo, bueno, qué es lo que está pasando. Aquí en esta etapa de análisis, que es en donde el doctor ya tiene toda la información, pues la tiene que analizar y entender qué es lo que está pasando. Y para que entendamos qué es lo que está pasando, lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué. ¿Por qué está esa situación? ¿Qué es lo que ha sucedido para que se tenga esa situación determinada? Entonces, bueno, aquí ya en esta etapa del doctor, pues ya nos puede decir, bueno, pues mire, ¿no? Aquí ya podemos darnos un diagnóstico de por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Esta es la segunda etapa del diagnóstico, el análisis. Hay que tener, es muy importante hacer un análisis integral.
Cuando hablo de un análisis integral es que toda la información que ya recabamos, pues tenemos que analizarla de manera integral. No ver por un lado la parte social y humana y por el otro lado la parte ambiental y por el otro lado la parte económica. Todo está relacionado, todo, hay una interacción ahí que nos permite entonces entender los procesos. Tenemos que hablar de procesos, de cómo se han ido vinculando la sociedad con la naturaleza, cómo ha ido con su territorio, si estamos hablando de zonas urbanas, o sea, cuál ha sido esa relación y cómo ha ido generando todos estos procesos de apropiamiento a través de la economía, de la producción, en fin. Entonces, es un análisis en donde integramos esta información y podemos contestar los porqués. ¿Por qué está sucediendo esto? Eso nos va a dar una idea muy clara de lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa? Ya que el doctor nos da un diagnóstico que nos dice, bueno, pues usted tiene esto, la siguiente etapa es el pronóstico. Ya que tenemos el diagnóstico, entonces aquí nos dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y el doctor nos dice, pues mire, lo que usted tiene es una bronquitis y si usted no se cuida y no hace una serie de cosas, esta bronquitis va a seguir avanzando y se puede convertir en una neumonía, se puede complicar. Pero si usted toma este tratamiento o hace esa serie de cosas, pues el pronóstico es que en una semana usted esté bien, ¿no? Esta es la etapa de pronóstico. Aquí tenemos 3 preguntas importantes. Generalmente en un diagnóstico casi siempre se brinca en esta parte, pero esta parte es muy importante, porque si queremos dar respuesta a las necesidades de la gente, a su cosmovisión, pues tenemos que partir de aquí. Entonces, las preguntas es, ¿qué pasa si la cosa sigue así? ¿No? Si estamos identificando, por ejemplo, que hay un grado de una violencia hacia las mujeres, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si esto sigue así? ¿Cuál va a ser esa tendencia que va a tener esta situación? Entonces, estos son nuestros escenarios probables. Aquí podemos ver, por eso es tan importante tener la historia desde el pasado al presente para ir viendo cómo se va comportando y cómo va a ser la tendencia de esta situación, ¿no? Por poner un ejemplo en cuestiones de población, ¿qué población había en 1990? ¿Qué población hay en el 2010? ¿Y qué población de seguir en esta situación se ha ido aumentando? ¿Qué población va a haber en el 2020 si no hacemos algo para que este crecimiento exponencial siga? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los escenarios probables. Este es el escenario deseable. Aquí es donde la gente, para la que se está haciendo el diagnóstico, tiene que decirnos cómo está viendo cuál es su visión de futuro, cómo se ven a futuro, qué les gustaría, cuáles son sus necesidades. Esto es muy importante, porque de aquí es en donde es el punto de partida hacia las propuestas que vamos a hacer, hacia dónde queremos ir. Este es nuestro escenario deseable. Pero bueno, una cosa es el escenario deseable, a veces podemos desear muchas cosas, pero no todas las cosas son posibles, ¿no? Sobre todo si estamos viendo que aquí tenemos un escenario muy complicado y nuestro escenario deseable pues es diametralmente lejano a lo que tenemos actualmente, entonces tenemos que ver qué es lo que sí se puede, qué es lo factible. Cómo se puede cambiar realmente la situación en la que estamos. Estas son las 3 preguntas que nos van a ayudar a tener este pronóstico y a guiar hacia las propuestas que sean propuestas viables, que sean cosas reales que se pueden lograr en un tiempo determinado. Entonces, bueno, después de que el doctor nos da nuestro pronóstico, ya que nos dice, bueno, pues tiene que hacer esto para que las cosas cambien, tenemos ya nuestra propuesta. Aquí es donde ya el doctor nos da nuestra receta, ¿no? Entonces, en esta parte de propuesta
es en donde nosotros, retomando todo este conocimiento, este diagnóstico que se hizo, podemos ya proponer qué es lo que se va a hacer, qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quiénes lo hacen, con qué recursos, y aquí podemos poner metas a corto, mediano y largo plazo. Estas metas a corto, mediano y largo plazo, pues obviamente van a surgir de este análisis de nuestro pronóstico, de decir, bueno, nuestro escenario deseable está muy lejano aún, pero ¿qué podemos ir avanzando en el corto, mediano y largo plazo para llegar a ese escenario deseable que tenemos? ¿Ah? Entonces, estos son los 4 pasos del diagnóstico. Si ustedes se dan cuenta, pues un diagnóstico no es algo estático. Un diagnóstico, la vida, la realidad está cambiando continuamente. Es una cuestión dialéctica de que todo está en movimiento, va cambiando y lo que era ayer, pues ahora es totalmente diferente. Entonces, los diagnósticos tenemos que estarlos evaluando, tenemos que tener un tiempo en decir, bueno, tenemos este diagnóstico ahora, cuáles van a ser nuestros indicadores o formas de medir que estamos avanzando hacia ese escenario deseable y cuándo tenemos que estar actualizando nuestro diagnóstico, porque las cosas cambian y entonces tenemos que estarnos replanteando las cosas para poder lograr nuestra visión a la que queremos llegar. Ahora, ya con esto, pues tenemos como claro cuáles son estas etapas del diagnóstico y nuestra siguiente, ahora vamos a hablar de qué herramientas, algunas de las herramientas que podemos tener para esta construcción participativa. No sé si aquí hagamos una pausa o continuamos. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Eso, muy bien. Ok, perfecto. Pues pasemos a la parte de algunas herramientas. Yo espero que varias de ustedes, o de usted, varios y varias de ustedes hayan utilizado herramientas participativas. Esto son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con enfoque de género. Obviamente que, bueno, cuando uno trabaja con herramientas participativas, hay que ser muy creativo. Podemos adaptar las herramientas a nuestras necesidades, podemos diseñar nuevas herramientas. Lo importante es que busquemos una cuestión didáctica y pedagógica para lograr que la gente entienda lo que estamos queriendo hacer, se apropie de él y a partir de ahí pueda aportar. Eso es lo más importante para que realmente sea un proceso participativo. No se trata de llegar a sacar información, sino se trata de construir la información con la gente. Aquí es una mezcla de conocimientos entre la parte técnica y la parte local. Es en cómo vamos a enriquecer toda esta visión y conocimientos de ambas partes para construir una visión y llegar a un objetivo deseado. Entonces, estas herramientas, como les digo, pues les pueden dar ideas, las pueden utilizar en base a sus necesidades o adaptarlas. Esta parte de participativa es muy linda porque ahí es en donde nosotros tenemos que, además de ser creativos, buscar una parte lúdica, de que las cosas se hagan de manera sencilla. Buscar que la información se convierta en conocimiento. Es un reto, es un reto, pero pues tenemos que dejar que aflore nuestra parte lúdica, nuestra parte creativa y construir y diseñar estas herramientas para lograr el objetivo que buscamos. Por ejemplo, ¿no? Mapa de ubicación de hogares diferenciado por jefaturas femeninas y masculinas y la composición de las familias. Entonces, aquí con dibujitos, haciendo un croquis del lugar que vamos a
en donde estamos haciendo nuestro diagnóstico, pues se dibujan las casitas y las que tienen techo negro, diferenciando por colores, por cómo la gente decida, diferenciando dónde es donde la jefatura es femenina y dónde es la jefatura masculina. Se le pueden poner colores, se le pueden poner señas o ciertos símbolos para identificar el tamaño de la unidad de productiva, si es chica, mediana, grande, en fin. Eh, Aquí mismo se pueden poner los límites que hagan que la gente se ubique. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos la carretera que delimita la zona del poblado. Tenemos aquí la zona productiva. Aquí la zona productiva. Tenemos acá pues elementos que nos definen, delimitan nuestro espacio y podemos hacer una identificación muy clara de cómo están las viviendas. Este tipo de mapas de cartografía comunitaria puede ayudarnos a muchísimas cosas. Esto lo podemos hacer así como dibujos o croquis, o podemos hacerlo también sobre ya mapas, sobre cartografía que ya elaborada, con curvas de nivel, con una cartografía que ya esté georreferenciada, porque eso nos va a permitir también, pues, ubicar de manera muy puntual las cosas. Entonces, así como este tema que tenemos aquí de los hogares, de las familias, podemos usar cualquier otra información que nosotros queramos. Por ejemplo, cuáles son las familias en donde hay más mujeres jóvenes y hombres jóvenes, o donde tienen niñas y niños. En fin, podemos hacerlo como nosotros queramos. Y ahí se define si lo hacen con colorcitos, si lo hacen con puntitos, si lo hacen con dibujos, con lo que la gente, con lo que sea más sencillo. Por eso es muy importante la parte intercultural. Conocer si la gente sabe leer y escribir, ¿no? Si la gente habla nuestra misma lengua, o tenemos que tener traductores simultáneos, o cómo se va a ir, cómo vamos a facilitar esta comunicación para que la gente vaya entendiendo y pueda aportar, ¿no? Este es otro diagrama. Este es un diagrama que nos ayuda a ver, un diagrama institucional en el que podemos identificar, por ejemplo, los grupos que hay, cuáles son los grupos de poder, cómo están conformados, ¿no? Entonces, en estos diagramas, yo no sé si alguien los haya usado, pero, por ejemplo, en este diagrama ponemos en el centro lo que sería la población, y las autoridades y todos los comités o grupos que hay en cada lugar, y el tamaño del círculo nos denota la importancia que se tiene y los vínculos que hay entre cómo están vinculados. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos una línea aquí, estaríamos vinculando este grupo con este otro, ¿no? Y también podemos usar colores, podemos usar colores diferentes, podemos usar dibujos, podemos usar recortes, podemos usar pues todo lo que se nos ocurra que sea fácil y que sea fácil para la gente y ayude a que la gente pueda expresar. Este es un reloj de 24 horas que nos ayuda a conocer las actividades, las cargas de trabajo que hay para las mujeres, para los hombres y en general cuáles son los roles que tiene la familia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un reloj con dibujitos en donde está el reloj a determinada hora cuáles son las actividades que está desarrollando, por ejemplo, las mujeres en el hogar. Aquí dice que casi desde las 6 de la mañana empiezan todas sus actividades que están haciendo y quién las hace, ¿no? Este es un ejemplo que puede ser con dibujos, ¿no? Y acá adelante tenemos otro ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, las caritas. Aquí está toda la familia, ¿no? La mujer, el hombre, la niña, el niño, los jóvenes, la mujer joven, el hombre joven,
las mujeres de la tercera edad y el hombre de la tercera edad. Y los horarios del día, y aquí se pueden ir anotando o dibujando también las actividades que hace cada quien. Esto nos ayuda de manera muy visual a ver los roles y las cargas de trabajo que tienen. Cuando generalmente se llenan se utiliza esta técnica de manera muy clara, por ejemplo, la parte en donde está la mujer se ve que tiene actividades todo el día y los hombres pues ocupan menos espacio, los niños, en fin. Esto ayuda muy visualmente a poder hacer un análisis, ya que llenamos toda esta tabla, entonces entramos al análisis, a ver qué pasa, ¿no? Cómo están distribuidas las cargas de trabajo, por qué tienen más trabajos las mujeres que el hombre, por qué los niños o las niñas, en fin, a partir de aquí podemos entrar al análisis con la pregunta clave que es el por qué. Aquí tenemos otro diagramita, igual, lo podemos hacer con dibujos, con recortes, como queramos, sobre educación, ¿no? Igual tenemos aquí a los diferentes integrantes de la familia y aquí preguntamos si sabe leer, si tiene primaria, secundaria, en fin, ¿no? Y podemos poner puntitos, dibujitos, piedritas, palitos, lo que queramos. Este es un ejemplo, se puede hacer de miles de formas, ¿no? Pero pues nos ayuda a conocer el grado de conocimiento de educación formal y también no formal. Podemos hacer cuestiones para conocer la educación no formal que hay en la población y a ir identificando las brechas de género. Cuando trabajamos con un diagnóstico con enfoque de género, nos interesa conocer esas brechas de género y ver cómo las vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar esta condición y esta posición en que viven las mujeres y los hombres. Esparcimiento, por ejemplo, esto es algo que generalmente pocas veces se pone en un diagnóstico, ¿no? Y creo que es fundamental, o sea, qué espacios de esparcimiento tienen las mujeres, qué espacios de esparcimiento tienen los hombres. Y bueno, a mí lo que me ha tocado ver en los diagnósticos que yo he hecho, pues es tremendo porque pues la cuestión del esparcimiento para las mujeres es más trabajo, ¿no? No tienen espacios para disfrutar, para distraerse, ¿no? Yo preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿y qué es lo que les gustaría? Ah, pues nos gustaría, por ejemplo, tejer o bordar, ¿no? Para tener más ingresos, como una cuestión de esparcimiento. Entonces, esto es algo fundamental que tiene que ver con la parte humana, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios de disfrute, de goce que tenemos como seres humanos? Y esa es una pregunta que no solamente hay que hacerla a las personas de las comunidades rurales, nosotros mismos, nosotras y nosotros mismos. ¿Qué tantos espacios y qué calidad de vida tenemos? Porque a veces estamos tan metidos en el trabajo o tan dedicadas al trabajo que no tenemos estos espacios. Entonces, esto es algo que es importante considerar. Aquí, por ejemplo, es otra dinámica en donde podemos platicar de quién son las cosas. Muchas de estas dinámicas las tenemos en los libros de UICN. Yo supongo que les pasaron el material y también por ahí yo mandé un libro de ordenamiento comunitario, un libro que yo hice con dibujitos también que les puede servir. Entonces esa información ahí la tienen en donde viene claramente cómo se desarrollan estas dinámicas y cómo ustedes también las pueden ir modificando. Aquí, por ejemplo, de quién son las cosas, de quién son las cosas y quién decide sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, una mujer puede ser dueña de ciertas cosas, pero a fin de cuentas quien decide sobre los bienes de la mujer, pues son los hombres. Aquí está otro dibujito que podemos adaptar como nosotros queramos, ¿no? Que tiene que ver con los recursos naturales, quién los usa y quién decide sobre los recursos naturales. En unas, si lo vemos desde el enfoque de género, generalmente
Hay muchos recursos que las mujeres usan, pero quien decide sobre los recursos son los hombres. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Cómo uso lo que tengo. Entonces, esto tiene que ver con los recursos con los que contamos, ¿no? Recursos naturales, nombre común, nombre científico, en qué época se recolecta, el estado del recurso, si es escaso, abundante, qué uso se le da, ¿no? Caza, recolecta, pesca, qué partes se utilizan, en fin. Podemos poner las preguntas que nosotros consideremos, podemos llenarlo con puntitos, con bolitas, con colores, con símbolos, en fin. Esto es en cuestiones del clima, cómo afecta, cómo, aquí lo primero que tendríamos que identificar cuáles son los cambios en el clima o las variaciones que que se están llevando a cabo en el territorio, por ejemplo, sequías, inundaciones, heladas, y ya que los identificamos, entonces podemos ver cómo afecta a las mujeres y cómo afecta a los hombres. Generalmente lo que hemos visto en las cuestiones de género en cambio climático es que representa mucho más cargas de trabajo para las mujeres y también son más vulnerables a cuestiones de enfermedades, tanto la población infantil de la tercera edad como las mujeres. Son cosas que se tienen que identificar también muy claramente para poder ver cómo vamos a esa vulnerabilidad, la vamos a ir cambiando y vamos a ir creando capacidades para enfrentar la situación en la que estamos. Igual aquí, esto es con relación a las actividades productivas, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades productivas? Podemos hacer aquí un listado, quién trabaja y quién decide, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, aquí pusimos qué tanto trabaja y podemos poner puntitos de colores para saber, pues a lo mejor el hombre trabaja en ciertas cosas, pero quien tiene la mayor carga es la mujer, o viceversa, ¿no? Es igual en las cuestiones, económicas, en qué trabajan, cuánto ganan y quién decide cómo gastar el dinero. Entonces aquí podemos hacer el listado de todas las actividades productivas y ir identificando quién lo hace, cuánto ganan y cómo deciden. En fin, son ejemplos que les pueden servir a ustedes para ir diseñando sus herramientas. Aquí tenemos un mapa de uso, acceso y manejo de los recursos naturales, diferenciado por sexos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los símbolos hombre, mujer, la D de decidir, R de responsable, T, que es el trabajo. Entonces tenemos aquí el terreno, los terrenos donde se trabajan, las plantaciones que se siembran, en fin, es un mapa en donde también podemos tener muchísima información, en donde la gente lo dibuja y va poniendo pueden hacer ellos sus dibujitos, sus símbolos, para que se apropien y lo vayan haciendo en base a lo que necesitan. Aquí, por ejemplo, esta es una herramienta precisamente para trabajar lo de pronóstico, etapa de pronóstico. Aquí tenemos cómo estaba, cómo está ahora y cómo nos gustaría que estuviera. Y aquí con dibujitos podemos ir definiendo con fotografías, dibujos como queramos, ¿no? Hacer todo el proceso de pasado, presente y futuro. Esto nos sirve muchísimo para armar los escenarios, la parte de pronóstico. Las tendencias, aquí también estamos viendo cuestiones de pasadas y presentes, ¿no? Cómo estaba antes, cómo está ahora, después y futuro. Iguales para ver cuestiones, de ir viendo las tendencias y poder ver, este, los pronósticos. Y podemos trabajarlo de lo que queramos, bosques, cultivos, animales, agua, en fin, ¿no?
la situación de las mujeres, la situación de la población, de organización, en fin, ¿no? Acá, este es un, línea de tendencia igual, elaborado por mujeres, el otro fue por hombres, el otro es por mujeres. Y podemos ver las diferentes visiones. Cuando lo hacemos de manera separada y luego comparamos, tenemos una visión muy clara de qué es lo que están viendo los hombres, cómo lo están viendo y de qué es lo que están viendo las mujeres y cómo lo están viendo. Por ejemplo, ¿no? Aquí hasta cuestiones de organización, cómo era antes, cómo es ahora y cómo esperan que sea en el futuro, ¿no? Pues estos son algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas, comentarios, dudas. Gracias, Cinia. Pues, Vamos a esperar unos minutos para que los colegas puedan poner sus preguntas por el chat. A ver qué preguntas tienen para ti. estoy lista. Damos un ratito porque tienen que escribir. Ya, nos están llegando un par de preguntas. Entonces, Cinia, la primera es de Melissa Medina de IBC en Perú. Dice que ella entiende que depende de muchos actores, pero ¿cuánto tiempo sería lo más adecuado para un diagnóstico y cuáles factores se deberían tomar en cuenta? Y una segunda consulta viene desde Margot, que hace la consulta: ¿qué estrategias metodológicas se podrían utilizar para integrar una identificación diagnóstica de género a diagnósticos en el marco de los proyectos? Ella está aclarando que pues no siempre las organizaciones o instituciones pueden dedicar tiempo y recursos para desarrollar un diagnóstico específico en torno al género. Entonces empezamos con esas dos preguntas. Ok. Bueno, pues es muy difícil decir cuánto tiempo se lleva un diagnóstico. Eso uno lo tiene que definir en base a las condiciones que tiene, en base al tiempo, o más bien uno tiene que adecuar su diagnóstico en base a sus necesidades. Aquí es muy importante considerar que mientras mayor organización haya en un lugar determinado, va a ser más fácil hacer el diagnóstico. Otra cosa que es importante de tomar en cuenta, que si nos urge tener un diagnóstico, podemos empezar con lo más urgente, no de hacer un diagnóstico muy complejo, sino un diagnóstico puntual que nos permita tener respuestas rápidas, tener una radiografía rápida y empezar a trabajar e ir después avanzando sobre otros temas. Uno lo va adecuando en base a lo que necesita. Hay diagnósticos que pueden hacerse si se dedica uno de tiempo completo, a lo mejor en 15 días, ¿no? Metidos ahí con la gente en la comunidad, pero como les decía, varía muchísimo. Depende de las condiciones económicas, organizativas, culturales, políticas, en fin. Uno lo tiene que adaptar. Y lo que sí es importante es que puedes acotarlo a lo que tú necesites para que sea algo mucho más ágil. Hacer algo más sencillo. Pues en lugar de ser algo muy complejo, haces muy sencillito, pero sí considerando pues las cosas que hemos mencionado aquí, ¿no? No sé si con eso responda la pregunta.
anda marcando algo y a saber que... Sí. Decirle a Tere que lo cheque, por favor, porque yo estoy en esto ahorita. Y, y la otra pregunta, no sé si quisiera que lo repita, Tsinia, Sí, es que no me quedó de muy clara. Margot. Sí, por favor. Claro, claro. Ella estaba preguntando si qué estrategias metodológicas se podrían utilizar para integrar una identificación diagnóstica de género a diagnósticos que se realizan en el marco de proyectos, um, dado que no siempre se puede hacer un diagnóstico específico sobre el tema de género. Bueno, pues las reglas, las principales reglas. En los diagnósticos, diferenciar desde el principio la parte de mujeres y hombres. En la población, de entrada, diferenciar la población por sexos y por edades. Eso ya nos va a permitir ir viendo cómo se compone la población. Yo creo que hay muchos censos en los que uno se puede basar, eh, donde ya viene la información desagregada por sexos, tanto en cuestiones de población, en cuestiones de vivienda, en cuestiones de población económicamente activa. Hay datos que ya vienen ahí y que la base primero es la diferenciación entre ambos sexos para cuestiones cuantitativas. La cuestión cualitativa pues sí es más complicado porque sí se necesita estar en campo, de estar ahí en campo y empezar a trabajar las cuestiones de cómo están las mujeres, cómo se sienten, qué necesidades, pero de entrada sí es importante que en todos los diagnósticos se diga que tienen que diferenciar los datos entre mujeres y hombres. Eso es algo muy sencillo que se puede hacer y que desde ahí ya podemos empezar a tener un enfoque de género. Gracias, Cinia. Voy a leer un comentario de Yolanda Ramírez de AIDER en Perú. Dice, volviendo a la sugerencia de la preparación para el diagnóstico, creo que la técnica que usa la antropología, observación participante, es recomendable. Um, y y sigue unas dos consultas de Elvira Raffo de CARE en Perú. Dice, ¿podrías proporcionarnos una definición de calidez para programas públicos y cómo medirlo? Y lo otro que pregunta es cómo incorporar el aspecto psicosocial en los diagnósticos. Ambas preguntas están enfocadas a cuestiones cualitativas, la percepción que tiene la gente con relación a una situación determinada, ¿no? ¿Cómo se siente? En la cuestión de la calidez del servicio, por ejemplo, en cuestiones médicas, pues es muy claro, de ver cómo las tratan, cómo se sienten cuando llegan a una consulta médica, a una consulta ginecológica, si las tratan con respeto, si les dan su lugar, si le cuidan la parte de la intimidad, de lo que sentimos las mujeres cuando nos exponemos a una situación así, ¿no? Entonces, eso se puede diagnosticar platicando con las mujeres, platicando cómo se sienten, cómo las tratan, igual en las cuestiones de educación, ¿no? Con los jóvenes, con la población joven, mujeres y hombres jóvenes o las niñas y los niños, cómo los tratan sus maestras y maestros, cómo se llevan con sus compañeras, compañeros, eh, si están contentos o si hay cosas que no les gustan. Son cuestiones cualitativas, pero que nos dan mucha idea también de eh, cómo están funcionando las instituciones y si están generando bullying, si están generando relaciones violentas, en fin, ¿no?
Ya, Cinia, hay una consulta también desde Luzaida Ochoa de Rainforest Alliance. Pregunta, dice, en la preparación para el diagnóstico es importante contar con personal local como facilitadores para efectuar los diagnósticos para lograr información real. ¿Qué opinas? Pregunta ella. Es fundamental. Es fundamental incorporar a la gente de la comunidad al trabajo del equipo técnico. Formar un equipo técnico y comunitario. Trabajar de manera conjunta, eso es importantísimo. Sobre todo porque en cuestiones de, por ejemplo, culturales, hay ciertos códigos que nosotros no conocemos. Nosotros venimos de fuera, la gente que llega de fuera, nosotras o quien llegue, pues hay hasta formas diferentes de decir las cosas. Por ejemplo, algunos a los guajolotes les dicen pavos, o les dicen totoles, o les dicen yo qué sé, ¿no? De manera diferente, y nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces es una cuestión de códigos. Lo más recomendable es que siempre se incorpore gente de la comunidad al equipo y que sean ellos quienes ayuden a facilitar el proceso. Aquí yo tengo muchas experiencias, yo trabajo de hecho así, siempre incorporo a la gente de la población en el equipo, se les capacita y muchos de ellos son los que llevan los talleres. Uno está ahí facilitando, pero quien lleva la batuta es la propia gente de la comunidad. Chévere, Cinia. Voy a leerte dos consultas. La primera es de Marcela Aliaga, de Care Perú, preguntando, ¿consideras que todo diagnóstico o línea de base deba incluir explícitamente un objetivo referido a género? Y sigue otra consulta de Trigal Magala Velázquez de PUJ en Colombia. Dice, me preguntas, ¿cuál es el criterio cuantitativo para considerar en la etapa de diseño que mi diagnóstico sea representativo? Ok, pues sí, el objetivo sí tiene que tener el enfoque de género, porque si desde el principio en el objetivo no trabajamos con enfoque de género, entonces nuestro diagnóstico se va a perder y no va a buscar diferenciar a mujeres de hombres y sus visiones y necesidades. Entonces tiene que estar explícito en el objetivo la parte de género. O sea, simplemente se puede poner, por ejemplo, diagnosticar los procesos productivos de tal lugar con enfoque de género, ¿no? Entonces ya cuando pone uno esto, de entrada quiere decir que tenemos que ver de manera diferenciada a las mujeres y a los hombres. En cuanto a la cuestión representativa, pues va a depender del tamaño de tu población, de tu población que va a ser sujeta a diagnosticarse. Si es una población muy grande, bueno, pues obviamente que tendrás que buscar un tamaño de muestra en donde estén todos los sectores importantes y representativos del lugar y buscar que sea pues un porcentaje 3-5% de la población. Cuando tienes una población pequeñita, pues prácticamente puedes hacer un censo, ¿no? Y tener la información casa por casa. Entonces, eso depende del tamaño, por eso hablaba yo de las escalas también, ¿no? Las escalas de trabajo, y en ese sentido, pues en base a eso puedes tú definir cuál va a ser tu muestra representativa para que lo que tú estás diagnosticando, pues tenga que ver con toda la población. Sí. Gracias. Okay. Están llegando algunas preguntas más. Mientras tanto, voy a leer una consulta desde Yolanda Ramírez de AIDER en Perú que dice, muchas comunidades ya han pasado por talleres e incluso tienen sus planes de vida que no fueron hechos por
nosotros, ¿qué nos recomiendas como acciones estratégicas para realizar este tipo de diagnóstico? Y otra pregunta de Natalia Sanín, de CSF en Perú. Ella pregunta, siendo un diagnóstico, ¿cuál debe ser la profundidad del último paso del proceso? La propuesta, dice, la propuesta no debería estar dentro del proyecto que se proponga y para el cual se hace el diagnóstico. A ver, la primera pregunta era, ya se me fue, sí, 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 ok. Em, para que la gente realmente se apropie del proceso. Bueno, para eso, desde el principio el diseño, tenemos que hacer que sea un diseño en donde haya corresponsabilidad. Por eso es tan importante incorporar a la gente en todo el proceso, capacitarla y que le dé seguimiento. Otra cosa importante para que no se queden en papel estos documentos, que realmente se hagan cuestiones chiquitas, pero concretas. Si en el diagnóstico se identifica tal problemática, buscar que esa problemática, lo que sea más sencillo, trabajar sobre eso y darle solución, que la gente vea que sirve de algo, que le está resolviendo algunos de sus problemas, porque si no, pues van a decir, sí, fue muy bonito, platicamos, qué lindo, pero pues no pasó nada, ¿no? Y se va a quedar ahí, efectivamente, ¿no? Tenemos que hacer cosas contundentes que cambien y que resuelvan la problemática, aunque sean cosas chiquitas, y de ahí ir avanzando. Eso es lo que va a generar que la gente tenga interés y entonces esté participando y retome la información. Que le vea una utilidad real que transforme su realidad. Con relación a la otra pregunta, no me queda muy clara, es lo del ya la fase de propuesta, ¿verdad? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Sí, Natalia Sanina estaba preguntando, siendo un diagnóstico, ¿cuál debe ser la profundidad del último paso del proceso? Um, y preguntó, puso la propuesta con interrogación. Dice, la propuesta no debería estar dentro del proyecto que se proponga y para el cual se hace el mismo diagnóstico. Ok. Bueno, el diagnóstico, si nos quedamos solamente en la parte de diagnóstico como tal, que es lo que veíamos que es el segundo paso, pues vamos a tener una radiografía, una idea de qué están las cosas, pero no estamos incorporando ya eh, qué es lo que hay que hacer. A lo mejor dentro de la propuesta del propio diagnóstico es desarrollar ciertos proyectos, ¿sí? Que está muy vinculado a la otra pregunta que acabo de contestar. Cuando nosotros tenemos este diagnóstico, podemos identificar de manera muy clara cuáles son las cosas urgentes y que es el sentir de la mayoría y que sobre esas tendríamos que ir avanzando. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora estoy trabajando acá en una comunidad y el principal problema es el agua, ¿no? Se diagnostica que es lo que lo que a todo mundo le pega. Entonces, esto nos da pie a que desarrollemos pequeños proyectos contundentes o que lo planteemos en la parte de la propuesta para que de ahí surjan los proyectos que se van a hacer. O sea, la propuesta no es precisamente desarrollar los proyectos como tal, sino marcar una ruta de trabajo identificando qué es lo que se tiene que hacer a corto, mediano y largo plazo. Y de ahí ya surgirán todas las acciones propuestas, en fin. En estas propuestas también hay que dejar muy claro qué es lo que puede hacer la comunidad de manera autogestiva. No todo tiene que venir de fuera, no todo tiene que traer recursos. Hay cosas que la gente puede resolver con cuestiones de organización. Y eso es muy importante porque, aparte de que empiezas a fortalecer la organización local, estás ayudando a resolver problemas que se identificaron de manera muy clara. Entonces,
el tener un esquema de propuesta con acciones concretas a corto, mediano y largo plazo va a guiar qué es lo que se tiene que hacer en la comunidad y de ahí surgirán los proyectos ya específicos. No sé si con eso respondo, Natalia. Dice gracias. Gracias a ti. Sí, hay varias consultas más. Yolanda Ramírez dice si al hacer un diagnóstico rápido con enfoque de género en torno a identificar una necesidad para ser atendida por un proyecto, dice, ojo, no se podrá atender todas las necesidades. Y resulta que se polariza la demanda. Hombres dicen que se haga un mini aserradero y las mujeres dicen que se hagan pozos de agua en diferentes puntos de la comunidad. ¿Qué sugieres que se haga? Y te leo una más que es de Denise Ganitsky, que dice, yo estoy de acuerdo en la necesidad de incorporar personal local en el equipo técnico del proyecto y como facilitadores en el ejercicio de diagnóstico. Sin embargo, como se puede aprovechar esta figura en este tipo de diagnóstico que identifica las relaciones de poder existentes y que no las reproduzca en el ejercicio? Por ejemplo, que la presencia de un facilitador hombre local cohíba a las mujeres en un taller. ¿No sería más estratégico tener un externo o una mujer externa en determinados momentos? Bueno, aquí la situación es la siguiente. Por un lado, a ver, vamos a contestarle primero. La primera pregunta, ¿de quién era? ¿De quién era la primera pregunta? Yolanda Ramírez. Ok, con relación a los diagnósticos. Espérenme tantito porque ya me confundí. Sí, los diagnósticos rápidos, ¿no? Generalmente un diagnóstico rápido va a generar justamente lo que estás diciendo. Como no es un proceso de fortalecimiento de la comunidad, lo que va a generar más bien son demandas de necesidades, ¿no? Eso es típico. Cuando uno llega y hace un diagnóstico, lo primero que hace es como la lista a Santa Claus, ¿no? Empiezan a salir todo lo que consideran que necesitan y lo ven a uno como que va a llegar a llevarles todo esto. Eso es invariablemente en los diagnósticos rápidos. Yo lo que sugiero es que, como hablábamos en el caso este del agua, que se busque un punto en común. Si los hombres dicen un aserradero y las mujeres dicen un pozo de agua, que se haga un análisis conjunto y digan, bueno, ¿qué es lo que nos está afectando a ambos? ¿No? Y cuál podría ser un primer proyecto que nos ayude a ir avanzando a resolver estos problemas, ¿no? Y pensando que los diagnósticos rápidos, si se quedan ahí, pues lo único que van a generar son demandas. Lo ideal es poder crear un proceso de fortalecimiento local, con organización, con ir empoderando a las mujeres, en fin. No siempre se puede. Entonces, cuando solamente puedes hacer este diagnóstico, tratar entonces de buscar qué es lo que más, cuál es el punto en donde hay coincidencias entre hombres y mujeres y que los está afectando para que a partir de ahí vayan tomando acuerdos, no contraponerlos. Con relación a lo de las personas que están si incorporamos a personas locales, pues otra vez entra la parte intercultural, ¿no? Ahí tenemos que tener muy clara cómo son estas relaciones de género y en mi caso lo que yo hago es que siempre pido que haya hombres y mujeres. Que el equipo que se va a incorporar con nosotros esté formado por mujeres y hombres y dependiendo de cómo sean las relaciones interculturales ahí, ya decide si la mujer solo va a trabajar con las mujeres y el hombre solo con los hombres
o puedes hacer equipos mixtos. Esa es también una manera de ir empoderando a las mujeres. Si tú pones a una mujer de la comunidad a trabajar contigo y que esté frente a un grupo y hable frente a hombres y mujeres, les vas dando también le vas dando seguridad. Claro que tienes que identificar muy bien, te digo, estos roles y estas cuestiones interculturales. A mí siempre me ha funcionado que sea gente de la misma comunidad. Lo que sí es que hay que tener cuidado en que la persona que se elija, por eso hablábamos antes del contexto, de conocer muy bien el contexto político, social, que no vaya a ser una persona que esté enfocada solo a un grupo y que por eso las personas de otro grupo no quieran participar. Tenemos que buscar personas que sean neutras dentro de la comunidad. Y otra cosa muy importante, ¿no? Cuando uno empieza a darles capacitación, información a esta gente se va empoderando también y hay que tener cuidado en no crear caciques de gente que como ellos tienen información y tienen el control, se empiecen a volver también como caciques dentro de su propia comunidad, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo hago es rolar a estas personas. Están un tiempo, luego vienen otras y luego vienen otras, ¿no? En procesos más largos. Gracias, Enia. Tania Gutiérrez, la torre de PMD de Perú, dice, hay una técnica para levantar información diferenciada por sexos en los talleres, además de la segregación de hombres y mujeres para realizar una determinada dinámica. No me queda clara la pregunta. A ver, otra vez, por favor. ¿Esto de quién es la pregunta? En realidad me parece que era una intervención, era un comentario. Pero si, no sé, Tania, si nos puedes confirmar por chat. Está escribiendo, veamos qué dice. Mientras nos aclara Tania, voy a leer una consulta de Melanie Mejía de Rainforest Alliance, que dice, me parece que la parte social y humana del diagnóstico es básica, pero muchas veces para obtener información fidedigna necesitamos un cierto conocimiento de la realidad del territorio y tener la confianza de la comunidad o actores locales. Y en caso de territorios en los que no hemos trabajado anteriormente, no contamos con estos recursos. ¿En qué grado no contar con esa información puede afectar a la totalidad del diagnóstico? Perdimos a nuestra expositora, parece. Esperamos un segundo. Jackie, ¿tal vez estás con Cinia en Skype? No la tengo en Skype, la tengo en correo, voy a mandarle un correo ya, pero Okay. porque me imagino que tal vez puede ser que pasó algo con internet de ella, porque se fue así Okay, como, va a llamar por teléfono. ok, ok, porque yo sé que Esperamos un minuto y tiene que, sí, tal sí, y vez, se sí, puso que me va a contactar. Y si no entra nuevamente,
sé que Itza ya acordó con ella que podría enviarle algunas consultas para que responda. Entonces, si no logramos conectarle nuevamente, podríamos ser de esa manera. Ok, perfecto. Que se vuelva a conectar, Itza. Que vuelva a entrar. Bueno, cualquier cosa, como dijo Aime, si no logramos que se conecte, todas esas preguntas que ustedes están dejando ahí escritas, se las vamos a dar a ella para que pueda darles respuesta. Um, Itza, Bien. yo estoy pensando que como estamos ya justas con la hora, tal vez lo mejor sería que cerremos por este momento y que le enviemos las consultas que nos han llegado, um, para no alargarnos más, porque me imagino que si logra entrar vamos a pasar la hora. Sí, además podríamos enviar sus respuestas por la lista, entonces así todo el mundo lo recibe, Aine. Exactamente, sí. Tal vez sí, antes de cerrar me gustaría recordarles a los colegas algunas cositas, Aime. Claro que sí. Ah, dale, dale. Bueno, primero que nada, que vamos a enviar mañana la tarea para que ya puedan empezar a trabajar en ella. Y las sesiones de asistencia técnica también se van a dar. Ya las tres personas que estamos encargadas de darles el apoyo técnico nos hemos dividido el grupo. Entonces van a estar recibiendo información de nosotras para hacer las citas de asistencia técnica. Una cosa importante es que aún tenemos personas que no han enviado la guía 2, así que por favor necesitamos tener esa guía 2 lo antes posible, ¿verdad? Eh, y pues básicamente serían esas dos indicaciones y que el próximo webinar vamos a tenerlo el 24 de abril, como está establecido, y va a estar a cargo de la doctora Margarita Velázquez Gutiérrez sobre el tema de la vinculación entre género y ambiente, básicamente. Listo, Jackie. Lo único otro es que voy a pedir a Karina que ponga nuevamente en el chat su correo y su información de Skype para que le puedan contactar en el caso de que no han todavía aceptado la invitación o han tenido dificultades en aceptar la invitación a esta lista de correos. Porque es solo una vez al comienzo que deberían necesitar hacerlo para que ya empecemos a usar esta lista con más fluidez. Perfecto.
Entonces, muchas gracias a todos y todas por participar y nos vemos pronto. Sí, gracias a todos. Un buen día.